distrito capital, que es lo que estoy de alguna manera delineando, ¿cierto? Y su entorno. Entonces, el sistema de abastecimiento de agua Bogotá tiene tres fuentes principales. En orden de producción o capacidad de producción, la planta Biesner en este momento está produciendo cerca del 70% del agua potable de Bogotá. Y posiblemente en este momento estemos parados debajo de un túnel que lleva agua potable desde Usaquén hasta el Parque Nacional. Perdón, encima. Sí. Muy bien, entonces la planta Biesner, Sistema Norte de Abastecimiento. La planta Tibitoc, ella funciona muy cerca del Parque Jaime Duque, en la parte alta de un cerro, asociada al Sistema Sur de Abastecimiento. Esos porcentajes pueden variar dependiendo de distintos factores. Por ejemplo, si el río Bogotá, que es la principal fuente de abastecimiento de la planta de Tibitoc, está tan contaminado, y suele estar contaminado, algunas veces nosotros vemos la necesidad de cerrar la producción de Tibitoc. Y obviamente ese 20% que produce Tibitoc lo tiene que asumir la planta Biesner o la planta Alborada. No sé si lo va a explicar ahorita en la charla, pero quisiera saber cómo se maneja el tema hidráulico entre, digamos, el agua que se va, que continúa su curso en el río y el agua que se va a las plantas de tratamiento. ¿Cómo es el tema ahí? Ok, entonces a ese respecto les puedo comentar. A nivel mundial existe una reglamentación. Entonces, por muy importante que sea la ciudad, ¿cierto?, no significa que el río Bogotá desaparezca para convertirse en agua potable. Entonces, en los distintos sistemas de abastecimiento de todo el mundo hay una consideración especial que se conoce como el caudal ecológico. Y ese caudal ecológico tiene mucho que ver con las concesiones de aguas. Entonces nosotros captamos una parte del agua potable de Bogotá en Chingaza, de acuerdo con unas concesiones. Captamos otra parte en el río Bogotá para la planta Tibitoc a través de otra concesión, etcétera, etcétera. Y esas concesiones tienen esa especial consideración respecto al caudal ecológico. ¿Qué plazo tienen? Suelen tener distintos plazos, o sea, son varias concesiones, no es una sola, y suelen tener distintos plazos. ¿Pero son grandes o son chiquitas? Mejor dicho, ¿son de 20, 30 años? O... En algunos casos son de 20 años, en otros casos de 30 años, en otros casos de 5 años. Vale la pena notar que las concesiones las ofrecen las distintas autoridades ambientales. Entonces, nosotros como empresa de acueducto estamos cumpliendo las normas en distintas áreas, por supuesto, de distintas autoridades ambientales. Una de ellas es la CAR, Corporación Autónoma Regional. Otra es Corporinoquia, otra es Corpoguavio, otra es Parques Nacionales. Y por supuesto, corresponde a quienes trabajamos en la empresa acueducto que las relaciones con esas autoridades ambientales sean lo más fluidas posibles. Muy bien, entonces el agua más pura que consume Bogotá justamente tiene que ver con la planta que recibe el agua más sucia, que es ¿cuál? Bogotá. Tibitoc. Tibitoc del río Bogotá. Sí. La regadera veterinaria. En la descripción tiene esa estación. Voy a hacer aquí unas gráficas rápidas. Bueno, de todas maneras la totalidad del agua de Bogotá es supremamente pura. Nosotros, como somos una empresa que presta sus servicios en Colombia, entonces nosotros debemos cumplir las normas colombianas. Entonces les voy a mostrar entonces existe un parámetro fundamental relativo a la calidad del agua, que es la turbiedad. En ese orden de ideas, la norma, que es de carácter nacional,
nos indica que la turbiedad máxima es de 2 unidades de turbiedad, más conocidas como NTU, ¿cierto? Desde hace varias décadas, porque lo aprendimos de una persona de la que también les tendré que hablar, muy especialmente, la turbiedad es perfectamente 5 veces, o está 5 veces por debajo de la turbiedad máxima. Entonces, en la planta en la que yo trabajo, que es la planta Francisco Biesner, producimos agua con 0.5 unidades de turbiedad. Y la pregunta tuya tiene que ver con cuál es el agua más pura. Entonces, todo el agua de Bogotá es pura, pero tal vez la más pura viene de la planta de Quibito. Que es la que Increíble. recibe el agua más contaminada. Porque recibe el agua del río Bogotá. ¿Y el origen más puro? El origen más puro de Chingaza. ¿Ese índice de turbiedad es por densidad de partículas dentro del agua? Ah, sí, perfecto. Entonces, hablamos de turbiedad. ¿Qué es la turbiedad? La turbiedad son las partículas que están en suspensión en el agua. Entonces, si yo pensara que este es un vaso con agua que tengo en mi casa, ¿cierto? Entonces, la turbiedad vendrían a ser las partículas que están en suspensión en el agua, ¿cierto? Obviamente, para que el agua sea potable, tenemos en las plantas que retirar al agua influente, al agua que llega, que evidentemente es un agua que tiene una turbiedad mucho mayor, las distintas partículas de manera que queden dentro de la norma, ¿cierto? Vamos a hablar más de lo que está grabando, pero no. Entonces, en definitiva, este proceso es lo que llamamos nosotros la potabilización, el convertir agua cruda en agua potable, ¿cierto? Entonces, tal vez el principal parámetro relativo a esa purificación es entregar agua sin turbiedad. ¿Por qué es tan importante la turbiedad? Porque como la turbiedad son partículas que están en suspensión, podríamos decir esas partículas que están en suspensión son la casa donde pueden perfectamente habitar gérmenes que son patógenos. Y la existencia de esos gérmenes patógenos es la razón por la cual se explica la importancia de la potabilización del agua. En 1938, año en que entró en operación la planta de Vitelma, la ciudad tenía 325.000 habitantes. En 1951, 3 años después de un evento de importancia nacional, que sería ¿cuál? El Bogotazo, ¿cierto? El crecimiento de la ciudad de 325 en 1938 había pasado a 715.000 personas, ¿cierto? En 1964, teniendo en cuenta de que la planta Tibitoc entró en operación en 1959, la población de Bogotá era 1.700.000 habitantes, o sea, el doble. En 1985, teniendo en cuenta que la planta Biesner, que es la que en ese momento es la planta más grande, no solo de Bogotá, sino del país, la ciudad iba en 4.236.000 habitantes. Y estamos en 2018, 7.150.000 personas. Entonces, desde hace bastantes décadas, muchos funcionarios del acueducto, algunos ingenieros, tienen esto perfectamente claro. Y el compromiso de esos funcionarios, de esos ingenieros, es un compromiso que podríamos decir trasciende su tiempo en la empresa de acueducto. Bogotá y de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, CAR, es la entidad que reemplazó a la Comisión de Aguas a partir de 1961 y cuya dirección le fue ofrecida a Francisco Biesner por el presidente Lleras Camargo, cargo que rechazó por cuanto no quería salir de la empresa de acueducto y alcantarillado. Cuentan quienes vivieron esa parte de la historia que cuando se creó la CAR, se creó casi que al nivel de un ministerio. Entonces a Francisco Biesner le ofrecieron ser el primer director de la CAR, dicho de otra manera, le ofrecieron ser un ministro, con todo lo que significaba eso. Y Francisco Biesner dijo que no. ¿Cuál es la explicación?
Su pasión. su pasión. Ojalá nosotros siempre podamos actuar de manera que podamos satisfacer nuestra pasión, obviamente siempre y cuando esa pasión sea buena, porque hay pasiones que no son buenas. En diciembre de 1962 se jubiló, pero incapaz de abandonar la empresa, le ofrece sus servicios de manera gratuita. Se dispuso entonces la celebración de un contrato de asesoría para la planeación de los ensanches del acueducto. Y yo les decía, en 1959 entró a operar la planta de Tibitoc, que para ese momento era la planta más importante, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. En 1966 participó en la exploración del páramo de Chingaza con el ingeniero Héctor Parra Gómez, buscando definir la posibilidad de aprovechamiento de sus fuentes de agua. El 31 de mayo de 1971 le fue concedida la Orden al Mérito Julio Garavito, en el grado de comendador, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, orden que le fue impuesta por el presidente de la República, Misael Pastrana Borrell. Eso que acabamos de leer significa que Francisco Biesler, de ser un auxiliar de ingeniería en 1926, llegó a ser Premio Nacional de Ingeniería. Y para ese momento ya le habían ofrecido ser director de la CAR, que era como ser ministro. Y por el amor que él tenía al agua y a todo lo que significa, él no aceptó. Don Pacho estuvo en los tres grandes proyectos del acueducto de Bogotá del siglo XX, Vitelma, Tibitoc y Chingaza, cosa que ningún otro ingeniero de la empresa ni ningún otro trabajador de la empresa pudo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Francisco Biesler y él nunca se pudo despegar de la empresa. ¿Por qué razón? Pasión. Exactamente, lo que dice la parte posterior del libro. El nuevo acueducto de Bogotá fue el nombre que llevó la entidad entre los años 1938 y 1955. Y a partir de esta última fecha, el de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cuya historia se ilustra en este segundo tomo hasta el año 1986. Se trata del periodo de los más grandes desafíos técnicos, entonces recuerden el crecimiento de la ciudad, y empresariales para el acueducto de Bogotá. Aspectos esenciales como el alcantarillado de la ciudad, el acceso a las fuentes de Chisacá y el Neusa y el acueducto del río Bogotá provienen de estos años. Obras de gran envergadura como la planta de Tibitoc y el acueducto de Chingaza se desarrollaron durante este importante periodo y respondieron al inusitado aumento de población, que en menos de un siglo pasó de 100.000 habitantes a cerca de 5 millones. Ese es el reto de nuestra ciudad.